Capítulo 2, versículo 14. Como un subtema podría ser, siempre así como dicen las escrituras, triunfantes en Cristo, que también hace unos viernes atrás estuvimos hablando acerca de la redención, y esto es parte acerca también del efecto de lo que hizo Dios a través de su Hijo. Segundo de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A eso ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Te agradecemos, Padre, por que estamos aquí reunidos, Señor, no solamente en un lugar físico, sino que habitamos en tu Hijo, Señor. Gracias a ti, Padre, porque por medio de ti, Señor, podemos estar aquí, Señor, en el mismo sentir, Señor, para que podamos seguir siendo capacitados por ti, para que tu Espíritu nos siga revelando quién es tu Hijo, que puedas tú tomar siempre el control de todas nuestras mentes, de todo nuestro corazón, para que podamos creer a tu palabra, a tu evangelio que ya has prometido desde antes, Señor, de la fundación del mundo. Tú ya tenías preparado, Señor, esta respuesta para que pudiésemos creer en ti, pero queremos creerla, Señor, todos los días, así como nos hablabas que de tu plenitud seguimos tomando todos, y esta gracia se sigue renovando. Por eso es gracia sobre gracia. Por eso queremos seguir siendo renovados en ti, en esta verdad que tú nos vas a dar este día. Te agradecemos y te honramos en Jesús nuestro Señor y Cristo. Amén. Entonces les decía, es como lo que vamos a ver es parte del efecto de cómo el Señor nos dio esa redención. Y la vez pasada hablamos que redención es rescate, es cuando alguien es necesitado de otra persona, por decirlo así, de un auxilio, de que alguien está clamando y entonces viene alguien para poder dar ese rescate. Y hablábamos también acerca de esa redención, que es venir a exigir lo que legalmente le pertenece a alguien. Y entonces veíamos cómo Dios, usando a Moisés, exigió a Faraón que él le pudiese devolver a su pueblo. Pero Faraón se negó. Y entonces, para eso también era necesario un pago, que es parte también de la redención, pagar por lo que le pertenece legalmente a alguien. Y entonces vemos que el Señor Jesús, bueno, todo el Antiguo Testamento vienen esas promesas de que Dios iba a dar la sangre, que Él le iba a poner sobre el altar por nuestras almas, y que esa sangre iba a hacer expiación sobre nuestras almas. Pero ¿de qué sangre está hablando? Entonces está hablando de la promesa de su Hijo, el Cristo, que para eso le vino en semejanza nuestra, que también en Él estaba esa sangre que iba a ser por pago para nuestras almas. Y en Salmos 40 también hemos visto cómo dice el Señor Jesús: pues me preparaste un cuerpo. He aquí, estoy yo para hacer tu voluntad. Tu voluntad es grato para mí, así como en el rollo se ha escrito acerca de mí. Lo que se confirma ahí en Salmos 40 y allá en Hebreos 7. Pero entonces, aquí nosotros hablamos siempre acerca de evangelio, pero viendo más detalladamente lo que significa evangelio, porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos una idea de que evangelio son las buenas nuevas, la buena noticia de Dios acerca de su Hijo Jesús. Sí, es parte, pero también sabían que esta palabra evangelio o evangelium no viene propia de la iglesia, por decirlo así, no viene de los apóstoles, no vino de la primera iglesia, el evangelio, sino que era una frase romana, una palabra romana que ellos usaban para cuando venían de las batallas, los generales romanos venían, hacían un desfile triunfal. Y entonces también decían que traemos el evangelio, las buenas nuevas, hemos triunfado sobre el enemigo.
entonces el Evangelio también es esa buena noticia de Dios, pero no solamente hablando de cómo Jesús murió, sino del triunfo del Señor. Eso es parte de la buena noticia, es el triunfo. Por eso yo veía, y entonces el Evangelio no viene parte de la iglesia, no viene parte de los apóstoles, sino que el apóstol Pablo decía el Evangelio porque era una frase romana, y entendemos que el apóstol Pablo también tenía ciudadanía romana, si recordamos. Entonces, él usa como ejemplos o unas figuras de parte de la cultura romana. Para que ellos entendían, le decía, traemos el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero ahí, ¿por qué se ganó muchos enemigos el apóstol Pablo? Porque para esos momentos no había muchos señores. Solo estaba César, ¿verdad? O otros señores que ellos podían formarse, y entonces no se le podía decir señor a nadie. Por eso él tuvo tal oposición, que decirles, les traemos el Evangelio de nuestro Señor Jesús, para las personas era algo terrible. Pero por eso es el Evangelio, la buena noticia de Dios, pero también del triunfo de nuestro Señor, el Cristo. Por eso aquí vemos parte, dice que somos triunfantes en Cristo. Entonces, el apóstol Pablo dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero si nosotros vamos leyendo detenidamente, así como lo dicen, hay que escudriñar, porque aquí también se puede dar otras ideas, porque las Escrituras dicen que también nosotros somos más que vencedores. Entonces podríamos pensar que nosotros tenemos mérito, o que nosotros hemos hecho algo para que seamos vencedores. Pero si nosotros vemos aquí, el apóstol Pablo está agradeciendo a Dios, que dice, el cual nos lleva. Si ahí nos vemos, dice, nos lleva. Pero, ¿será que hicimos nosotros algo? Cuando vemos, dice, nos lleva. ¿Hicimos algo nosotros? ¿Participamos en esa victoria? Pero dice, nos lleva. Y si les pregunto, ¿dónde nos lleva? Como Pablo está usando como un desfile triunfal. Así como los romanos hacían cuando vencían sobre el enemigo, ellos hacían un desfile, hemos vencido. Y aún también, antes pues ellos podrían destruir a todos sus enemigos, o llevarse cautivos a unos. Y entonces ahí van también posiblemente unos esclavos de los que ellos habían tomado. Pero dice, damos gracias a Dios, el cual nos lleva. ¿Pero dónde vamos? En ese desfile triunfal, atrás, lejos. ¿Dónde nos lleva Dios en ese desfile triunfal? Porque dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Entonces, en ese desfile triunfal, ¿dónde estamos nosotros? En Cristo. ¿Será que nos están viendo nosotros? Siempre aquel que ha vencido. Por eso el apóstol Pablo usaba como este ejemplo, un desfile triunfal, y decía, damos gracias a Dios, el cual nos lleva, Dios nos lleva a través del Cristo, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y ahora viene también el resultado, el efecto. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y entonces, en esos desfiles triunfales que hacían los romanos, también dice que quemaban incienso. Porque ¿qué era ese olor? Sabían, cuando ellos sentían ese aroma, sabían que ellos habían triunfado. Pero aquellos esclavos que llevaban, ellos no les era grato ese olor, porque sabían que ellos habían sido derrotados. Entonces, por eso el apóstol Pablo usa como esta figura, y dice, el Padre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús. Pero también vemos el efecto. Por medio de nosotros, nos ha incorporado en su Hijo, para que nosotros seamos esa manifestación, dice, en todo lugar. Por eso siempre ponemos, o se ha dicho, ¿por qué el Señor tiene como dispersa su iglesia en diferentes naciones? O por qué también a nosotros quizás no vivimos solamente en esta misma colonia, sino que estamos dispersos también. ¿Para qué? Para llevar, para que sea manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento.
¿Qué está diciendo? Para que se dé a manifestar en todo lugar su evangelio. El triunfo de nuestro Señor Jesús, que ya derrotó sobre esos problemas espirituales que ya conocemos. Entonces, ¿por qué dicen? Porque para Dios somos grato olor. Y si lo dejásemos hasta ahí, podríamos decir, tenemos mérito, puedo agradarle al Señor. Entonces yo le puedo cantar porque yo soy grato para Él. O sea, y si yo hago algo, puedo agradarlo. Voy a ir a la iglesia para agradar al Señor. Eso es un esfuerzo ya nuestro. No podemos agradarle al Señor haciendo nuestras obras. Voy a ir a evangelismo para agradar al Señor. Al Señor eso no le agrada. Le agrada solamente su Hijo. Y si obramos dentro de su Hijo, ahí sí podemos ser olor grato, porque por eso dice, manifiestas en todo lugar el olor de nuestro conocimiento, el olor de nuestras obras, el olor de su conocimiento. Por eso dice, porque para Dios somos grato olor. Y ahí sigue, ¿verdad? De Cristo. ¿Cuál olor es el que le agrada al Señor? ¿Cuál evangelio es el que le agrada al Señor? Porque hoy en día pues, muchos podrían pensar que hay muchos evangelios. Y no es así. Por eso el apóstol Pablo dijo, no es que haya muchos evangelios, sino solamente hay uno, pero hay muchos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Por eso dice, el único olor grato para Dios es el olor de su Hijo, que es el evangelio. Imagínense, el evangelio en nuestras vidas, ese es el olor. Entonces podemos ser gratos para Dios cuando tenemos el evangelio. Cuando si vamos a ir a evangelismo, vamos a dar la única buena noticia, eso sí le agrada al Señor, porque estamos dando el evangelio, la buena noticia triunfal de Dios en su Hijo. Entonces ese olor sí es grato, pero siempre tiene que estar en Cristo. Si hacemos otras cosas fuera de Cristo, ya no es un olor grato. Por eso les decía, el apóstol Pablo dice, usa este ejemplo. Para Dios somos gratos. Para los que se salvan. Y en los que se pierden. ¿Qué pasa en esos que se pierden? A esos ciertamente, olor de muerte para muerte. Por eso les decía, cuando los romanos triunfaban sobre las batallas, entonces ellos también quemaban incienso, dando a entender que ellos habían vencido. Pero que en esos esclavos que ellos llevaban, para ellos no era grato, sino que era un olor sabiendo que ellos iban a morir siendo esclavos, sirviéndole a los romanos. Pero entonces vemos que dice, a esto dice el olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Pero entonces ahora fuera de este ejemplo de los romanos, vemos ahora la figura de Cristo, que dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Si creemos en Él, entonces somos olor grato para Dios. Por eso dice, el Señor Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Quiénes son aquellos que aman al Señor Jesús? Aquellos que vienen y se alimentan de la fuente. Nosotros aquí solo somos un medio, señalando al único que nos puede dar el alimento, el único que dijo, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy esta agua viva, pídanme. Y entonces yo les voy a dar de beber, así como con la mujer samaritana. Entonces a este es el único que nosotros señalamos, solamente somos, como dice, representantes del reino de los cielos, esos mensajeros, siervos inútiles, embajadores. Por eso, ¿qué representamos? Este olor de Cristo. Y entonces, ¿para quiénes surge este efecto? Para aquellos que oyendo la palabra y creyendo reciban la vida eterna y entonces son salvos. Se les da el derecho de ser hijos de Dios. Entonces dice, pero ¿y en esos que se pierden? Cuando escuchen el evangelio, para ellos es locura, porque ellos solamente quieren señales. Queremos ver el poder de Dios, o solamente queremos sabiduría, queremos tener mucho conocimiento en la palabra, porque siempre digo este versículo de Juan 5:39, el Señor Jesús confrontando a los religiosos, le dijo, miren, de verdad escudriñen las escrituras, porque ustedes tienen un pensamiento
de que solamente por conocer las escrituras, ustedes buscan sabiduría y solamente por conocerla tienen vida eterna. Pero las escrituras dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí. O sea, cuando ven el testimonio en las escrituras, ustedes solamente se quieren quedar con el conocimiento. Y entonces por eso hacen una religión y ponen doctrinas de hombres. Entonces hacen que las personas ignoren las escrituras. Por eso les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Por eso esos que buscaban sabiduría, ¿qué hacían? Solo manipular a las personas. Y hoy en día eso es lo que se ve. Muchas personas diciendo que son pastores, que son evangelistas, que son profetas, que son apóstoles, pero desviando a las personas de las escrituras. Por eso siempre les hago esta pregunta. ¿Ustedes han creído? O como el apóstol Pablo les dijo, ¿verdad? A los Gálatas. ¿Ustedes han recibido el Espíritu Santo porque creyeron en las escrituras? ¿O solamente por sus obras? Ni sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces, como le digo, Gálatas torpes. Ustedes quieren ahora hacerse las obras y no irse a la fe. Por eso, hoy en día, así está pasando. Todas las personas usando la palabra, desviando a las personas para darles una idea diferente. Pero entonces, hemos creído en el Señor Jesús porque hemos ido a las Escrituras y lo hemos confirmado nosotros, o solamente porque nos quedamos con lo que las personas dicen. Es que debemos ir a la fuente. Por eso el Señor Jesús también no fue diciendo yo soy un rey, así como queriendo exaltarse, aunque ese era el objetivo de Dios, pero Él no lo hizo de esta manera, porque Él dijo que ya se lo leo en Juan 6. Se me ha ido. Pero dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, Él no hizo, Él también hubo un momento que no dijo, yo soy el Cristo. Aún cuando sanaba, le dijo, todavía no es el momento. No le digan a nadie que yo soy el Cristo. Aún Pedro, cuando confesó que él era el Cristo, ¿qué le dijo? Todavía no, porque no había llegado a esa hora. Pero entonces vemos que el objetivo era esa obra, poder redimirnos espiritualmente. Por eso dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese a mí. El Padre le va a mostrar quién soy yo. Y por eso Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque ¿quién se lo reveló? Porque quería hacerle ver quién era su Hijo, quién era la respuesta. Pero ¿y qué pasa con todos esos que desvían al Cristo y quieren hacer que las personas hagan ritos, que hagan tradiciones nada más, que nada más se acostumbren a un método humano? ¿Qué están haciendo ahí? Desviando a las personas de Dios. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Y si aún nosotros o un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, una buena noticia diferente, otra victoria o otra obra fuera del Cristo, que diciendo que ustedes puedan hacer obra, el tal sea anatema. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Predicando también maldición a las demás, para que no se encuentren con Dios. Y entonces, pero las personas, ¿por qué les agrada esto? Porque les habla su carne. Y el apóstol Pablo siempre dijo esto, ¿verdad? Yo tengo este temor, porque posiblemente a las personas nada más les es grato beneficios de la carne. Y a quien no le gustaría que nada más les estuviesen hablando que Dios les va a dar sanidad siempre. Puede ser que la soberanía de Dios decir, no los quiero sanar, así los quiero tener, para que vean la necesidad que tienen de mí. O aquellos también que dicen, no, es que si usted es hijo de Dios, usted tiene que tener todo, porque como es hijo del rey, solo va a tener las mejores cosas. ¿Dónde dice eso? Eso, como dicen en el evangelio de la prosperidad, que se ha inventado el ser humano para tener a las personas engañadas. Por eso el apóstol Pablo dijo, temo que como la serpiente también con su astucia sembró la duda. Por eso que hacen los muchos predicadores, también sembrar la duda.
Y todo el día van a estar hablando de Cristo. Y todo el día van a estar hablando acerca de Jesús. No, si hay otras cosas de qué hablar, poniendo la duda. Pero y como si no estamos firmes en lo que dicen las Escrituras, ¿qué pasó con Adán y Eva? Los que eran perfectos en la imagen y la semejanza de Dios, ¿fueron engañados, sí o no? Le fue sembrado la duda. ¿Satanás será que los obligó? Solo sembró la duda. Así como también van a haber muchas personas que van a sembrar la duda. Ahí solo de Jesús hablan, ahí solamente de Cristo hablan. Es que eso ya se vuelve bien repetitivo. Ahí está la duda. Pero si nosotros creemos eso, ¿qué va a pasar? También nos vamos a separar de Dios, así como le pasó con Adán y Eva. Quedaron muertos espiritualmente porque decidieron creer otra voz, decidieron oír otra voz y creer a otra persona. Por eso tenemos que tener el cuidado de ver que todo lo que se predique también en ese lugar se dice, está en las Escrituras. Y entonces vemos el resultado de cómo el apóstol Pablo seguía diciendo: pues a esos que se pierden nada más es olor de muerte, porque cuando nosotros vamos y predicamos el evangelio acerca de Jesús y de su obra como el Cristo, eso ya lo sabemos. Eso, ¿qué hay de nuevo? Porque a esta carne le gusta servir al Señor para que ellos, pues para que la carne resplandezca, para que la carne diga: tenemos mérito, hice un sacrificio. ¿Cuál sacrificio podemos hacer nosotros que le agrade al Señor? Si siempre nos recuerda, si nuestras mejores obras de justicia, lo que para nosotros decimos que es bueno, dice, el Señor lo ve como un trapo inmundo. Entonces, ¿qué obra le puede agradar al Señor? Solo la de su Hijo. Pero por eso dice, cuando predicamos el Evangelio, y si a nosotros nos incomoda, es un olor de muerte. ¿Por qué? Porque el fin de eso, ¿qué es? Muerte. Porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Cuál es el resultado? ¿Y qué es el pecado? El pecado, o sea, podemos decir, las cosas malas que hacemos. Eso es resultado de. Pero el pecado es la incredulidad. No creerle al Señor como Él lo ha puesto. Por eso dice, a estos, como están muertos, van a estar siempre en ese estado. Y entonces, ¿por qué? Porque cuando predicamos el Evangelio, ¿y será que el Señor quería incomodarnos, hacernos ver nuestras carencias? En parte sí, pero quería hacernos ver que nosotros somos débiles, carentes, que ni por nosotros mismos no podemos lograr nada. Por eso dice, no hay justo ni siquiera uno. ¿O usted nos consideramos justos nosotros? Decimos, somos buenos. Todos nuestros designios van de continuo solamente el mal. Entonces si vemos en Juan 3, ese es un pasaje bien conocido, Juan 3, el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue de esta manera Dios nos amó, porque viendo que nosotros débiles, carentes, ¿por qué nos enfermamos? Porque vamos envejeciendo, porque ya no tenemos la misma energía que teníamos antes. Por eso Dios vio esta debilidad que nosotros teníamos, que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Por eso dice, de esta manera Dios nos amó, que envió a su Hijo, su único Hijo. Pero, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Para que todo aquel que en Él cree, o nada más se congrega, o nada más escucha la palabra, el que en Él cree. Es que tenemos que también tener una disposición, ¿verdad? La obra es de Dios, pero ¿qué está esperando de nosotros? La disposición a creer. Porque yo veía, o las personas también dicen, ¿por qué Dios hizo al ser humano si Él sabía que el ser humano había de pecar? Y entonces hay una persona que lo explica también de esta manera. Nosotros sabemos que el mundo está corrompido, es malo, ¿verdad? Pero ¿por qué los que ahora son padres tuvieron hijos? Si sabían que en este mundo era malo.
¿Y por qué tuvo un hijo? ¿Por qué los trajo a este mundo? ¿Qué responderían los padres? Por amor. Entonces Dios también creó a un hijo. Por amor. Aunque ya sabía que se había de revelar. Pero ahí lo dejó porque Él no quiere robots. Él no quiere personas esclavas a Él. Sino que nos ha dado esa libertad. ¿Pero por qué lo ha hecho? Por amor. Y a pesar de que sabía que nosotros nos habíamos de rebelar en contra de Él, Él ya tenía una respuesta. Él no improvisó de decir qué respuesta le voy a dar. Por eso dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación. Ya estaba preparado por amor. Yo sé, yo los creo por amor. Yo sé que se van a perder, pero ya está mi respuesta. Yo mismo iré por ellos. Lo que veíamos en Juan 1. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso ahí está, de tal manera amó Dios al mundo. Nos dio su imagen, nos dio su semejanza, todo. Pero como nosotros quisimos obedecer a otras voces, y aún todavía podemos decir, no, es que Adán y Eva, tonto, ¿verdad? Bien fácil era nada más creer en Dios, pero todavía nosotros somos probados en esa área. ¿Qué escuchamos nosotros? ¿Será que no estamos escuchando muchas voces? Aún en nuestro hogar, lugar de trabajo, estudios, ¿no estamos constantemente escuchando otras voces que nos pueden apartar de Dios? Sí, ¿verdad? Por eso necesitamos el Evangelio todos los días. Por eso necesitamos esa gracia todos los días. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos siendo limpiados. Por eso les digo, yo no oro para que los quites del mundo, sino para que los libres del mal. Por eso nos da el Evangelio todos los días. ¿Por qué necesitamos el Evangelio todos los días? Le pregunto, este día, desde que se levantó hasta este momento, ¿pensó nada más en el Evangelio? ¿Pensó nada más en la gracia de Dios? Dijo, Señor, gracias porque has enviado a tu Hijo, y entonces yo quiero no solamente ser espectador, no solamente quiero ver cómo tú estás obrando en los demás, yo también quiero. Pero que no, porque no es algo que la carne le agrade. A la carne que le gusta, nada más que que haya mucho ruido, ¿verdad? Tocarle las emociones de las personas, decirle que todo va a estar bien, pero no. Por eso dice, sabiendo que nosotros también nos habíamos de revelar, que nuestra condición nos llevaba nada más a lo malo, nada más a lo que nos atrae, ¿verdad? Por eso dice que el mundo y todos sus deseos, todos sus placeres van a pasar, pero nosotros ¿en qué ponemos la mirada? En todo eso que va a pasar. Como se nos explicaba, el principal ídolo, nosotros. Y pensamos que toda nuestra vida vamos a tener buena salud. No, sí va, ¿verdad? Va decayendo. Salimos de una, nos curamos de una cosa, va la otra. Y aún a temprana edad, siendo jóvenes, llegan las enfermedades, por herencia también de los padres. Gracias. Por herencia van llegando esas enfermedades. No es que uno lo quiera, pero ¿por qué? Porque es nuestra condición. Y entonces el Señor, más de querernos dar una sanidad, lo principal que es la salvación, que podamos ser salvos. Porque ¿de qué sirve andar sanando a todas las personas si al final se van a ir al infierno? ¿De qué sirve estar alimentando a todas las personas con comida física si nunca la espiritual la quisieron? Enviando también a las personas con la barriga llena al infierno. ¿De qué sirve todo esto? Por eso dice, de esta manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo para darnos a demostrar. Por eso dijo, vino para predicar el Evangelio. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Pero ¿a quién le va a gustar que arrepentirse? ¿Será que a la carne le gusta aceptar que nos hemos equivocado? Cuando nosotros nos equivocamos, ¿qué cuesta pedir perdón, verdad? Ahí demostramos. Pero él dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio, en la buena noticia de Dios, en la victoria que Dios trae para ustedes. Por eso dice,
De esta manera nos amó Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos quiere dar el Señor? Vida eterna. ¿Pero a qué nos aferramos a nosotros? A la vida perecedera, a la vida efímera. Porque dice, porque no envió Dios a su Hijo. Juan 3:17. No envió Dios a su Hijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Entonces vemos que no venía a condenarlo. Ni siquiera hay una otra parte que dice que no venía a juzgar a las personas, porque todavía no era el tiempo. Va a llegar un momento en que sí, todos hemos de ser juzgados. Pero dice, Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Hizo acepción de personas? Todo el mundo tiene la posibilidad de creer en Él, para que tenga vida eterna y sea salvo. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado. A esa carne le gusta creer en Él. Por eso le decía, todo el día hemos pensado en el Evangelio este día. No, ¿verdad? Pero dice, el que en Él cree, ¿cuál es el efecto? No es condenado. ¿Por qué? Porque hay una condición en este ser carnal, condenado eternamente. Y nosotros vemos ahora a las personas que ya están, ¿verdad? Ahí en el secor, condenados. Dice, según para ellos, no van a salir. Así también, nosotros que decimos estar libres, esa es la condición. Condenados a una vida separados de Dios, condenados eternamente. Pero por eso dice, pero el que en Él cree, no es condenado. Y entonces, ¿qué dice ahí en Romanos 8:1? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde? Y ahí es donde, por eso se nos enseñó aquí a tener cuidado, ¿verdad? Aún de las preposiciones. ¿Qué es en? Dentro, ¿verdad? ¿O qué es sobre? Estar arriba. Ahí están las preposiciones, ¿verdad? Que quizás no las aprendimos bien cuando estábamos estudiando. Pero por eso dice, no hay condenación para los que están dentro de Cristo Jesús. Por eso allá en 2 Corintios nos decía que Dios nos lleva, ¿quién? En triunfo en Cristo Jesús. Vamos en Él, dentro de Él. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado. Pero viene la otra parte. Pero el que no cree, el que se rehúsa, el que no se dispone a creer de acuerdo a las Escrituras, ¿qué pasa? Ya ha sido condenado, no en ese momento. Es porque en esa condición está de condenado. Pero ¿qué quiere Dios? Sacarnos de esa condición. Pero el ser humano se aferra a seguir condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la única respuesta para que nosotros salgamos de esa condenación? Creer en Él, como dicen las Escrituras, no como dice una persona, como dicen las Escrituras. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Será que nos gusta que acá ser reprendidos? Porque el Señor también vino a confrontar. Él no vino a estarles consintiendo el pecado, ni a su propio pueblo. ¿Será que entonces también va a consentir nuestro pecado? Él vino también a confrontarnos. ¿Para qué? Para que creyéramos de la manera correcta. Pero, ¿qué pasa cuando no creemos? Y los hombres amaron más las tinieblas. Este cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a volver al polvo, ¿verdad? Y nosotros, ¿cómo nos esforzamos tanto en querer que nuestro cuerpo se vea bien, ¿verdad? Pero dice que va al polvo. Y entonces, si nos aferramos más a este cuerpo, más a esta vida que estamos amando, las tinieblas, más que la luz. Cuando Dios nos está diciendo, yo les doy vida eterna, pero nosotros nos aferramos más a este cuerpo. Por eso dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y yo le pregunto, ¿este cuerpo es bueno? Porque si fuera bueno, no envejeciéramos. Pero dice que este cuerpo va muriendo a causa del pecado. Por eso dice que tiene que volver al polvo.
Pero dice, esas personas no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Y entonces allá el apóstol Pablo decía, es que nosotros somos olor grato en Dios, porque a través de nosotros es manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero le decía, pero es un olor grato para aquellos que se salvan. Pero para aquellos que eso dicen, no, esto nos confronta. Esto dice el olor de muerte, porque ya van a estar destinados a quedar en esa condenación y estar muertos. Por eso vemos cómo el Señor nos ha amado, nos creó a su imagen y semejanza. A pesar de nuestra rebelión, Él mismo nos vino a buscar. Viendo nuestra condición, Él no puso una condición para darse el sacrificio, solo puso una condición para aquel que quiera ser salvo. Tiene que creer en Él. Pero ¿qué pasa si nos seguimos aferrando a nuestras obras malas, a nuestra propia condición? Quedamos muertos. Porque dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el Señor vino a confrontarnos, a decir nuestra condición, que nos dijo, sus designios son en contra, son enemistad en contra de mí, porque todos sus designios, todos sus pensamientos, todos sus sueños, sus anhelos, su voluntad, son enemistad en contra de mí. Pero si nos aferramos a nuestros designios, ¿qué estamos haciendo? Aborreciendo la luz, porque no queremos ir a la luz, porque como sabemos nosotros mismos que nuestras obras son malas, no queremos venir a la luz para ser expuestos. Porque dice que la palabra, que es como una espada de doble filo, que traspasa, ¿verdad?, toda el alma, todas las coyunturas, en los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Dice que para Dios quedamos como desnudos. ¿Qué podemos esconder nosotros? Nada. Por eso dice, si hacemos lo malo, aborrecemos la luz y no vamos a esa luz, sabemos que nuestras obras son malas y no queremos venir a esa luz para que esas obras no sean reprendidas. Por eso, ¿por qué en ese lugar no pasa lleno? Porque como el Señor nos confronta a través de la palabra, sabe nuestras intenciones, sabe nuestros pensamientos, que no son buenas. Por eso nos da el Evangelio para seguirnos renovando. Entonces, por eso a las personas no les gusta ser confrontadas. Por eso el apóstol Pablo le decía, somos olor grato en Dios, para Dios en Cristo, porque hemos sido salvos. Y entonces si nosotros estamos aquí, es porque hemos creído, es porque somos salvos. Ese es el efecto. Por eso dice, por gracia sois salvos. Pero esto no depende de ustedes. Es un don de Dios. El don de Dios es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, es porque somos salvos. Entonces somos olor grato, pero porque son los méritos del Hijo. Pero para los que se pierden, dice, eso es olor de muerte. Entonces es lo que el pastor también nos enseñaba, de que tenemos que ser azotos, ¿verdad? Como la serpiente, pero mansos, humildes, como la paloma. Es decir, no vamos a estar discutiendo con las personas. Si sabemos que este olor que manifestamos ahora, el olor de su conocimiento, que es el Evangelio, no va a ser grato para todos, debemos ser astutos. Es decir, esta persona o no es el tiempo o no quiere disponerse a creer. Pero por eso es lo que dicen, no se den perlas a los cerros. No estén gastando la gracia de Dios en las personas que todavía no quieren creer. Y no es que las estemos desechando. Por eso posiblemente todavía no es el tiempo. ¿Qué hacemos? Orar por ellos. Para que si en la misericordia de Dios, estos puedan ser librados del lazo del diablo. Por eso debemos tener como ese cuidado, ser astutos. Todavía no es el tiempo. Decir, ser astutos no es decir, los desechamos. No, todavía quizás no es el tiempo. Pero humilde, porque esto no es mérito nuestro. No depende de nosotros. Pero si ellos quieren seguir en este estado, el Evangelio va a ser olor de muerte para ellos.
Pero entonces dice, 17 de 2 Corintios 2, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Entonces dice, nosotros no somos como ese montón, dice, como esos muchos que andan medrando, que andan falsificando la palabra de Dios diciendo que es palabra, usando otra palabra diciendo que es palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo, dentro de Cristo. Si nosotros hablamos del Evangelio, no es porque nosotros seamos muy capaces, es porque ahora estamos en Cristo. ¿Y la obra quién la hace? Él en nosotros. Por eso dice, nosotros hablamos con sinceridad el Evangelio. Ahora el Señor nos ha mostrado nuestra carencia, nuestras debilidades, nos ha demostrado en el estado en el que estamos, ese estado espiritual. Por eso ahora no les hablamos en la carne, sino que ahora les hablamos en Cristo. Pero también este temor que debemos tener todos nosotros cuando hablamos el Evangelio con sinceridad de parte de Dios. Dios nos ha comisionado, nos ha enviado, por eso digo, id y hacer discípulos. De parte de Dios venimos y delante de Dios. Por eso dice, hablamos con sinceridad, porque delante de quién estamos hablándole a la otra persona, a Dios. Pero dice, hablamos en Cristo. Y entonces, eso es parte de lo que es la redención, de lo que es el desfile triunfal que el apóstol Pablo decía. Y también esto se demuestra en Colosenses 2:13, que aquí vemos, si el apóstol Pablo usó una figura de un desfile triunfal, el desfile sí sucedió en la vida del Cristo. Por eso dice aquí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, en el Cristo, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces ahí está, nos dice, nosotros estando muertos en pecados, siendo incircuncisos, o sea, de corazón, no creyendo en Él, siendo incrédulos, dice que nos dio vida juntamente con el Cristo y perdonándonos los pecados, pero también estaba la ley, que esa ley la tomó. Y entonces esa acta de los decretos que estaba en contra de nosotros, que nos señalaba constantemente que nosotros éramos culpables, que no somos dignos, dice, Él la tomó, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Pero ¿qué dice? 15. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué es esto de despojar? Es como decir, como vemos en las noticias, lo despojaron de sus pertenencias. Le robaron y le despojaron de todas sus pertenencias. Pero ¿a quién estaba despojando el Señor Jesús? A todos los principados y a toda potestad. Porque ¿a quién le había quedado todo el poder, todo el señorío del mundo y de todo el ser humano? A Satanás. Pero Él dijo, aquí está el desfile triunfal. Cuando Él iba directo al madero, llevando esta acta de los decretos que era contraria a nosotros, dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados, que Él estaba quitando a Satanás y a todas las potestades que tenía Satanás. La autoridad. Todo el señorío. Por eso ya quedaron, como dicen, desarmados, nulos. Ya no tienen potestad sobre nadie. Por eso Dios dice que le dio todo el juicio ¿a quién? Al Hijo. Por eso va a haber un día en que vamos a hacer, en que el Señor Jesús va a juzgar tanto a vivos como a muertos. Por eso dice, y despojando, le quitó toda autoridad a Satanás y a todas las potestades. ¿Y qué hizo? Y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los despojó de toda autoridad, los exhibió, diciendo aquí está la victoria triunfal.
¿Cuál es el olor grato para el Señor? El Hijo, aunque estaba padeciendo el Cristo, era la victoria. Pero y entonces, ¿qué pasó también con eso? Dice que allá en Efesios también dice que Él bajó, subiendo a las alturas, dice, a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Entonces, pero quizás se nos ha explicado eso, de que sí, las personas del Antiguo Testamento que creyeron, que tuvieron fe en Él, todavía estaban en ese lugar, ¿verdad? Pero Él bajó, descendió a lo profundo para llevar a esa cautividad, a esas personas que estaban esperando la promesa del Cristo. Pero entonces dice que llevó cautiva la cautividad. Como decir, cautivar no es, sino es tomar, apresar. Pero dice la cautividad a aquello que estaba esclavizando o que había tomado. Entonces el Señor Jesús también tomó la potestad tanto del pecado, extinguiéndolo en su cuerpo, tomando la potestad de Satanás. Y también, ¿qué más dice? Allá en Apocalipsis 1:18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Que también que llevó cautivo toda la potestad de la muerte y del infierno. Por eso dice que llevó cautiva a todo aquello que estaba esclavizando al ser humano, el pecado. Derrotó a Satanás. También dice, tiene la potestad de la muerte, porque lo que se nos recordaba en Oseas 13:14, de la mano del Seol os redimiré. Muerte, yo seré tu muerte. Entonces dice, ya no tienes poder. Le quitó. Por eso llevó cautivo también a la muerte. Y entonces vemos todo esto. Por eso dice que Él subiendo lo alto llevó también cautiva la cautividad. Pero si vemos también en Hechos 2:22, el apóstol Pedro dando el discurso, diciendo esto, recordando que el apóstol Pablo usó esta figura de un desfile triunfal, y luego, antes también el Señor Jesús yendo al madero para ser crucificado, también ahí estaba el desfile triunfal de Dios en su Hijo, y Él consumando la obra, Él descendió llevando cautiva la cautividad, tomando toda potestad, todo el señorío de todo lo que a Él le pertenecía. Por eso le decía que esto es parte también de la redención, porque al Señor le pertenecía toda esta creación, toda la humanidad. Pero como había sido tomado por Satanás, Él vino a derrotarlo y tomar también esta cautividad. Entonces dice el apóstol Pedro, versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, con todas esas señales, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Jesús, como vosotros mismos fuisteis testigos, lo sabéis, ustedes lo vieron. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios, dice, levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y entonces vemos, Satanás tentó al Señor Jesús. Quería, cuando también Satanás mandó a matar a través de Herodes a todos los niños, no quería detener esa obra. Sí, pero lo tentó para detenerlo. Aún la muerte que dice aquí, quiso retenerlo. Por eso dice, por cuanto era imposible que fuese retenido. ¿Por qué? Por ella, dice, por la muerte. Aún la muerte quiso retenerlo, pero le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Entonces, queda confirmado que Él tomó toda esa autoridad de la muerte, del Hades, del infierno. Por eso dice, Dios le levantó. Y aún cuando Él resucitó, ahí quedó ya
consumada esa obra del triunfo del Cristo. Pero no quedó solamente ahí, porque como en otras veces les he comentado de que cuando Jesús estaba muriendo ahí, siendo crucificado, ¿quiénes estaban ahí? Nosotros. Cuando Él fue sepultado, también nosotros estábamos siendo sepultados. Cuando Él resucitó, también nosotros. Pero también cuando Él ascendió, ¿quién iba ahí? También nosotros. Entonces, cuando Él dice subió a lo alto, Él cuando ascendió a los cielos, ¿no era también un desfile triunfal de la tierra al cielo? El triunfo del Cristo, llevándonos con ellos. Por eso dice que estamos en los lugares celestiales juntamente con el Cristo, ya estamos ahí. Entonces, y aún también el Señor Jesús descendió, ¿verdad?, a tomar las llaves de la muerte y del infierno. Entonces, por eso en Filipenses 2, versículo 9, Dios, ¿qué dice? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Porque si vemos el contexto, dice que Él, Señor Jesús, se despojó. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó de su propia divinidad, de su señorío, para venir, dice. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, a nosotros. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, vemos ese desfile triunfal que el Señor Jesús estaba despojando y triunfando sobre todas las potestades y principados. Entonces dice, el efecto de esto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Les decía, este desfile triunfal, el Señor descendió a esas profundidades, aún a demostrarles que Él estaba venciendo a todos esos principados, a todas esas potestades, exhibiéndolos públicamente aquí en la tierra. También cómo se demostró cuando Dios le levantó de entre los muertos, resucitándolo. Y cuando Él ascendió, por eso dice, para que toda rodilla se doble de los que están en los cielos y en la tierra y hasta debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor. ¿Por qué es el Señor? Porque Él tomó toda autoridad, despojó a todos los principados y potestades, y lo que a Él le pertenecía legalmente, porque Él creó todo, ahora Él lo tomó nuevamente para sí. Entonces aquí vemos, el Señor, como el apóstol Pablo decía, eso es solo grato para los que se salvan, pero ¿y a los que se pierden? Entonces ahora, cuando nosotros queremos el Señor Jesús como el Cristo, sabemos que Él es nuestro Señor. Pero ¿qué pasa con los incrédulos, con aquellos que deciden no creer? ¿Será que no es Señor? Para nosotros es nuestro Señor, pero para estos incrédulos es Señor sobre ellos. ¿Sí me voy a entender? O sea, no es su Señor porque ellos no están creyendo. Para nosotros que creemos en Él, sí es nuestro Señor, pero como Él tomó toda autoridad, el señorío sobre Satanás, para esos incrédulos también Jesús es Señor. Por eso dice, y toda lengua va a confesar que Jesús, Cristo, es el Señor. Para los que se salvan, es nuestro Señor. Pero para aquellos que no creen, aun cuando les caigan los juicios, van a confesar que Él es el Señor. Porque, ¿qué hacen las personas cuando los condenan? Algunos, ¿verdad? Los que no han perdido esa sensibilidad, dicen, no me lleven, o no quiero estar en ese lugar. Y ahí, hasta ese momento, se arrepienten, dicen ellos, ¿verdad? Pero las personas incrédulas que tienen esta posibilidad, van a confesar, no, de verdad Jesús era el Señor. Pero para ahora, ya es tarde para nosotros, porque ya no podemos ser salvos
ahora vamos a ser juzgados, porque como estamos en esta condenación ya vamos a quedar totalmente separados. Y toda lengua confiese que Jesús Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces no se va a quedar nada. En los cielos van a confesar, la tierra también, y aún en los cielos se va a declarar que Él es el Señor. Por eso entonces, volviendo allá a 2 Corintios 2:14. ¿Por qué vemos este desfile triunfal? Porque el Señor Jesús ya lo logró, ya Él consumó su obra. Por eso ahora que nosotros que creemos decimos, más a Dios gracias, agradecemos a Dios. ¿Por qué? El cual dice nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, porque Él cargó el pecado, lo extinguió. Él derrotó a Satanás a pesar de que Él lo tentó también de la misma manera, así como Adán y Eva lo tentó para ver si Él era incrédulo, para querer derrotar al Hijo de Dios. Pero dice no. Y aún a la muerte, Él derrotó a la muerte. Por eso, ¿dónde está nuestra confianza? Porque otro versículo que no vimos, yo se lo voy a leer, es Hebreos 2:14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de esta naturaleza, también el Señor Jesús participó de lo mismo, de nuestra propia naturaleza en semejanza, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Derrotó a Satanás a través de su muerte y le quitó, dice, el imperio aún de la muerte. Ya no lo gobierna, ya no tiene autoridad Satanás sobre aún la muerte, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetas a servidumbre. Entonces aquí viene el efecto de la fe, que lo que el pastor también nos recuerda, que el Señor dice que aún más allá de la muerte, Él nos va a guiar. ¿Por qué? Porque dice, Él nos vino a librar porque nosotros teníamos el temor a la muerte, decir, bueno, entonces morimos y hasta ahí llegamos. No, Él nos toma, por eso dice, de la mano del Seol os redimiré. Yo los voy a rescatar y los voy a guiar aún más allá de la muerte. A todos estos, ¿quiénes? A los que estaban como esclavos de la muerte. ¿Por qué le quitó toda la potestad y autoridad de la muerte a Satanás? Para que ya no tuviésemos más el temor a la muerte. Porque sabemos que si creemos en Él vamos a vivir eternamente una vida en abundancia. Por eso no nos aferremos a este cuerpo. Por eso el Señor sabe nuestros días que están contados. Pero si esta es la palabra que necesitamos todos los días, esta es la fe que necesitamos todos los días, de que Él ya venció. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Él es el único que venció. Él es el único que venció al pecado cuando nosotros no podíamos. Él fue el único que derrotó a Satanás cuando nosotros vivíamos esclavos de Él. Él fue el único que venció la muerte cuando nosotros teníamos el temor a la muerte. Nos llevó a Él. Nos libró de todo eso para librarnos de esta vida sujeta a servidumbre. Entonces, por eso, 2 Corintios, damos gracias a Dios, porque Él nos lleva siempre, porque es una obra eterna. Todos los problemas espirituales, Él los consumó, Él lo resolvió, el cual nos lleva siempre, es una eternidad, en triunfo, ¿en quién? En Cristo Jesús. Pero ahora tenemos esta bendición, y por medio de nosotros Él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El Evangelio, el desfile triunfal, anunciamos el desfile triunfal del Cristo, que ya Él venció sobre estas esclavitudes en las cuales estábamos nosotros. Pero si para nosotros no es un gozo, entonces posiblemente todavía nuestra carne nos esté hablando para no ir a la luz, para que nuestras obras no sean reprendidas. Pero si estamos ya en Él, ¿qué vamos a manifestar siempre? El olor de su conocimiento.
no vamos a callar, porque el apóstol Juan también decía, porque no podemos callar todo lo que hemos visto y oído. Y también la primera iglesia también dijo esta frase, es que no podemos callar todo lo que hemos visto y oído. Entonces también nosotros, que así como el Cristo nos ha revelado, que no callemos todo lo que el Señor nos ha revelado. Porque esa es la voluntad del Padre, dijo el Señor Jesús, que todo aquel que ve y cree en el Hijo tenga vida eterna. Y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Ya somos más que vencedores, porque para Dios somos grato olor, pero de Cristo en los que se salvan. Entonces cuando vamos y testificamos, va a ser un olor grato para aquellos que ya el Señor sabe que han de ser salvos, porque Él añade a los que han de ser salvos, pero y a los que se pierden, a estos es un olor de muerte, porque ya están destinados a la muerte. Por eso dicen, sean astutos, no les arrojen perlas a los cerdos, porque ellos ya están destinados a la muerte. Pues en cambio, mejor oren por ellos, para ver si el Señor tiene misericordia y sean librados del lazo del enemigo. Entonces dicen, pero a nosotros también y a aquellos olor de vida, porque tenemos vida. Entonces por eso, aún la corrección, exhortación, es grato. Por eso un hermano decía, es que un alma dadivosa quiso corregirnos, tomó de su tiempo para querer corregirnos. Y eso es lo que hace el Señor, corregirnos, porque sabe que nosotros somos malos en esta condición, que necesitamos el Evangelio todos los días. Por eso es grato cuando el Señor nos corrige, es grato cuando nos exhorta, cuando nos hace ver en el error en el que estamos. Por eso decía, entonces hablamos con sinceridad de parte de Dios y delante de Dios, y hablamos solamente en Cristo. Espero que siempre esto siga llegando a nuestros espíritus y que siga traspasando nuestra naturaleza carnal, para que no sigamos obrando nosotros, sino para que Él obre en nosotros, para que esta fe nos sea contada por justicia, porque esa es la única que le agrada al Señor. Y entonces, pónganse en pie conmigo, vamos a orar, que podamos tener siempre esta comunión con el Señor. Es un recordatorio para nosotros. Él ya triunfó, Él ya consumó su obra, pero siempre, así como el apóstol Pablo decía, demos gracias al Señor. Te agradecemos, Padre, por ese triunfo que tú nos has mostrado, demostrándonos que tú ya nos redimiste, Señor. Ya somos salvos por gracia, Señor, por esa fe que tú nos has puesto, que tú nos llevaste a tu Hijo, para que pudiésemos creer en Él y pudiésemos confesar que Él es el Cristo, pero ahora también que Él es el Señor, porque ha tomado toda autoridad, toda potestad, y en nada tiene que ver, Señor, Satanás en eso. Ahora toda autoridad ha sido tomada por el Hijo, por eso todo el juicio se lo has dado al Hijo, por eso Él es el heredero de todo, Señor, porque a través de Él tú creaste el universo, y sabemos que Él nos sigue sustentando con esta palabra, Señor, de ese poder que tú le has dado, Señor. Por eso te agradecemos de este triunfo, que sabemos que es un olor grato para nosotros, esta corrección, tu amonestación, para que podamos proseguir a la meta, Señor, para que podamos seguir glorificándote a ti, porque a través de nosotros, Señor, tú sigues manifestando en todo lugar el olor de tu conocimiento. Que este evangelio pueda ser transmitido a nuestros familiares, que pueda ser transmitido a las personas que conocemos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, compañeros de estudio, aún a todas esas personas que tú nos vas a poner en el camino, Señor, que quizás no conocemos, pero que sea manifiesta este olor, Señor, para que puedan obtener esta salvación a través de dar el testimonio, Señor. Síguenos edificando, síguenos corrigiendo, que tu Espíritu Santo nos siga inquietando, Señor, a que vayamos a las Escrituras, que esto no es una simple lectura, que no es historia que debamos aprender, Señor, sino que es la vida, Señor. Por eso que podamos deleitarnos en tus Escrituras, Señor, que podamos tener el tiempo y que tu Espíritu nos inquiete para que vayamos a las Escrituras, para que nosotros nos podamos gozar en toda tu obra, Señor, porque es necesario que también, así como tú oraste por nosotros, también nosotros nos levantemos para que otros puedan creer por nuestra
palabra, por esa palabra que vas a poner en nuestras bocas, Señor. Por eso te agradecemos este día que has renovado tu gracia para con nosotros. Sigue renovando tu misericordia. Nos sigues dando ese aire, Señor. Nos sigues dando el alimento espiritual. Nos sigues dando esa agua de la roca. Nos sigues teniendo cuidado de nosotros. Por eso queremos seguir habitando en ti. Por eso, así como tú nos has hablado días anteriores, que ahora habitamos en el abrigo del Altísimo, porque ahora también moramos en la sombra del Omnipotente, que es el Padre, pero a través de los méritos de aquel que es el Altísimo, que es el Cristo, Señor. Por eso en este lugar queremos habitar, Señor, en tu Hijo, quien siempre queremos estar en Cristo. Te agradecemos y te honramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Cristo. Amén y amén.